Buenas noches, profesores, profesoras. Vamos a iniciar con este seminario virtual titulado Elaboración del portafolio docente en educación a distancia. Quien lo saluda es el magíster Wilfredo Jesús Ninapaita Yancaya. Le doy a todos ustedes la bienvenida y esperemos que esta experiencia les sirva y sea de gran utilidad para su trabajo diario. Empecemos entonces. Esta emergencia sanitaria se presenta una coyuntura, un momento, un contexto particular, nuevo totalmente para todos nosotros. Hemos visto, así como en el video, ese equipo de monjas tuvo que cambiarse, tuvo que adecuarse a la necesidad de repente motivar a sus feligreses a través de estrategias de cantos religiosos para que inviten y convoquen a más feligreses. Igual nosotros, ¿no? Tenemos que adecuarnos al cambio que la educación a distancia nos ha generado para ir, como decían ustedes, conociendo y utilizando un conjunto de herramientas virtuales, de comunicación y también conocimientos técnicos, ¿no? Pedagógicos que van a hacer todo un conjunto de capacidades y competencias que nosotros tenemos y estamos manejando para que la educación a distancia se desarrolle de manera exitosa. Frente a estos cambios, el Ministerio de Educación también ha dado una respuesta positiva y la estamos viendo ahora. Todavía nos estamos manteniendo en esta educación a distancia porque se observan de que los logros de aprendizaje realmente, si quizás no son los mismos que se pretendían en una educación presencial, se están viendo de que el aprendizaje autónomo, como ustedes mismos lo señalaban, en muchos estudiantes se viene desarrollando. Y eso nosotros lo podemos ver a simple vista, dando un vistazo a cada una de las evidencias que ustedes como docentes reciben de sus estudiantes y también nosotros como directivos recibimos a través de los WhatsApp, del Facebook, donde ustedes cuelgan las evidencias y vemos que los chicos han desarrollado un conjunto de competencias, capacidades, que inclusive han superado las expectativas que nosotros teníamos como docentes en la educación presencial. Y así es, ¿no? Esta educación a distancia también está promoviendo un conjunto de competencias, capacidades, donde el docente está utilizando como estrategia principal la estrategia de aprendo en casa y que usa para poder también adecuar su planificación en función a las características y necesidades de los estudiantes. Pero, como dice esta diapositiva, el rol y características del docente han cambiado, y ustedes mismos lo han señalado. Ha cambiado rotundamente, ya que nosotros estamos en un contexto diferente y la propia necesidad de adaptarnos a esta educación a distancia ha hecho que podamos investigar un poco más sobre el uso de los aplicativos virtuales, sobre las herramientas tecnológicas, etcétera, pero que ha hecho que nuestro rol también se modifique. Según las normas, ¿no?, que nosotros venimos, con las que venimos trabajando, no se olviden que nosotros, por ser docentes y pertenecer al Ministerio de Educación y por asumir un trabajo que esté enmarcado en las normas del propio Ministerio de Educación y básicamente que promueve el desarrollo del currículo nacional, nuestro rol de docente en este contexto de educación a distancia ha cambiado. Y principalmente nuestro rol ahora está definido en la capacidad que nosotros debemos de tener y desarrollar para la adecuación de la planificación, la mediación de los aprendizajes y la evaluación y retroalimentación de los mismos. ¿Sí? Entonces, ese es el rol principal. Adecuar, ¿de acuerdo? Adecuar la planificación, ¿sí? Mediar el aprendizaje, evaluar y retroalimentar. Ahora, ¿cómo adecuamos? Ustedes ya lo saben, adecuamos las actividades de aprendizaje de diferentes formas, ¿no? Podemos adecuar de repente el uso de los materiales, podemos adecuar el conjunto de acciones, de tareas que presenta la plataforma Aprende en Casa, adecuamos de repente el nivel de complejidad de las tareas, adecuamos los problemas matemáticos que plantean según el contexto y características de nuestros estudiantes,
adecuamos los materiales, las herramientas que se usan, eso lo vamos a ver más adelante. Todo ello se puede adecuar, ¿sí? Y también el rol mediador ahora básicamente está en que el docente tiene que tener la capacidad de poder comunicar con claridad, de manera pertinente y oportuna, cada una de las actividades y tareas que el estudiante debe desarrollar durante cada sesión o actividad de aprendizaje. Por lo tanto, la adecuación con la mediación van de la mano, porque si yo no adecuo, ¿no? Por ejemplo, no doy una orientación clara de la tarea que el chico tiene que desarrollar en esa actividad, el estudiante no la va a poder desarrollar. Por lo tanto, la mediación no se va a poder cumplir. Justamente la mediación va a permitir de que el docente, a través de orientaciones escritas, orales, a través de un video, de ejemplos, modelados, las estrategias pueden ser múltiples, pero básicamente el docente tiene que orientar y dar, valga la redundancia, las orientaciones claras y precisas de cómo se deben desarrollar estas actividades de aprendizaje. Y la evaluación y retroalimentación es uno de los procesos básicos y necesarios que se tienen que dar en esta educación a distancia. No nos olvidemos de que cuando nosotros estamos en una educación presencial, siempre el docente formaliza el aprendizaje a través de diferentes actividades y también retroalimenta el propio proceso. Lo mismo tenemos que hacer ahora en la educación a distancia. Nosotros tenemos que retroalimentar el proceso de aprendizaje, ¿sí? Durante el propio proceso y también a partir de las evidencias. De esta manera, nosotros estaríamos asegurando que el aprendizaje se dé de una manera satisfactoria y sobre todo duradera, ¿no? No nos olvidemos que nosotros como institución educativa tenemos dentro de nuestra visión institucional el promover aprendizajes de orden superior como es el análisis, la reflexión, el pensamiento crítico, la creatividad. Justamente, en función a esta visión y a los objetivos institucionales, nosotros como docentes debemos promover la evaluación y retroalimentación formativa y utilizando una retroalimentación cuanto más veces se pueda, de una manera reflexiva y por descubrimiento, donde el estudiante pueda identificar sus errores, sus aciertos, y a partir de ellos él mismo pueda reflexionar, identificar cuáles han sido las causas de su error y también pueden ser de sus fortalezas, y frente a ello promover de que este aprendizaje se fije como competencia, como aprendizaje nuevo en el estudiante y lo pueda llevar a aplicar en un contexto nuevo, diferente al proceso en la propia actividad. Entonces, ese es el rol y característica más importante que tenemos ahora nosotros en esta educación a distancia. ¿Y por qué he hablado de todo ello? Porque es importante que nosotros podamos reconocer también que para que nosotros como docentes vamos a generar el cambio, que nosotros vamos a adaptarnos al cambio como docentes, gestores de aprendizajes de nivel de complejidad mayor, tenemos que hacer el uso de diferentes estrategias o herramientas posibles para que este proceso de aprendizaje de los estudiantes se desarrolle. Por lo tanto, vamos a tener que valernos de esta herramienta tan, para mí, indispensable, que seguramente poco la conocemos, ¿no? Desde hace 2 años creo que se ha tratado de promover a nivel institucional, pero no lo hemos desarrollado de una manera minuciosa, tampoco lo hemos analizado, conocido, pero realmente es una herramienta básica, creo yo, en esta educación a distancia, y sobre todo si nosotros como docentes partícipes de cambio, queramos seguir en esta línea que como institución educativa nosotros tenemos, no se olviden maestros, ir mejorando nuestro desempeño docente y también los aprendizajes de nuestros estudiantes. Por lo tanto, podemos identificar dos definiciones básicas que nos van a ayudar a conocer un poco mejor la función del portafolio, en este caso el portafolio docente. Sabemos que el portafolio lo usa el estudiante, lo usa el docente, también lo usamos los directivos o cualquier persona que quiera organizar el trabajo que desarrolla. Pero vamos ahora a enfocarnos al portafolio docente. La primera definición dice: el portafolio, entendido como herramienta que propicia el trabajo reflexivo del profesor, se define como un documento reflexivo comentado sobre la historia y las actividades del docente.
Este incluye sus puntos fuertes, logros, carencias, necesidades y sus problemas, desde una perspectiva crítica y activa que le guíe en su proceso de formación. ¿Qué podemos rescatar de lo que dice Gómez en el 2018 y Celdín en el 2004? Podemos rescatar de que el portafolio es una herramienta importante que el docente debe utilizar para, primero, identificar, luego, seleccionar un conjunto de evidencias sobre su propio quehacer educativo y reflexionar sobre ello, pero en un tiempo, dice, ¿no? No dice que tú vas a reflexionar sobre una sola evidencia, sino sobre el aspecto del cual tú quieres reflexionar y quieres mejorar. Tú tienes que tener un conjunto de evidencias en el tiempo y reflexionar sobre esa historia, ese cambio, esa modificación que se ha dado en el tiempo. ¿Sí? Luego, en la segunda definición nos dice: el portafolio se define como un contenedor que guarda y muestra las pruebas del conocimiento y de las habilidades que posee un docente. Lo señala Wolf en 1991 y Dolache en 2003. A través de ella se puede llevar un registro sistemático del curso en el que se incluyen procedimientos que se utilizan, los recursos que se disponen, los indicadores, las fortalezas y debilidades encontradas. Y también lo señala Val en 2004. Dice, es el docente el que asume el proceso de recogida de la información sobre sus actuaciones y quien tiene la responsabilidad de demostrar su profesionalidad. Mírenme, yo me quedo en esto último, amigos. Nosotros el día de hoy venimos como equipo directivo a promover el uso del portafolio docente. Como les decía, no se asusten, porque lo primero que a veces nosotros pensamos, decimos, más tarea para el profesor, y no es así. Todo lo que ustedes vienen desarrollando es usted, maestro, que ahora lo tiene que organizar en un documento. Así como nosotros teníamos en la educación presencial nuestra carpeta pedagógica, solamente carpeta pedagógica, que es totalmente diferente al portafolio, ahora vamos a tener un documento más importante y de mayor utilidad, porque vamos a tener un portafolio que usted se va a encargar de administrar, de organizar en función a todo lo que usted hace. Para eso le vamos a proponer toda una estructura, pero es usted quien va a través de este portafolio demostrar toda la capacidad que usted tiene para seguir aprendiendo, ¿sí? Para seguir formándonos como docentes buenos que son, pero siempre hay que ir modificando, siempre hay que ir cambiando. Pero no hay que olvidarnos de que eso parte siempre de una reflexión, eso es básico, ¿no? Justamente esto yo lo repito porque es una de las competencias, capacidades, habilidades, llamémosle como deseemos, pero que nosotros como docentes debemos promover porque es parte importante de nuestra visión institucional. Otro aspecto que podemos identificar para el conocimiento del portafolio es que el portafolio cumple diferentes objetivos, ¿no? Hay diferentes tipos de portafolio, lo vamos a ver más adelante. Pero estos tipos de portafolios se relacionan con el objetivo del portafolio. Cualquier herramienta que nosotros queramos utilizar para seguir mejorando nuestra capacidad docente, tiene que partir de objetivos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que estos objetivos también responden a ciertas debilidades. Estos objetivos responden a cierta problemática que se ha identificado, ¿sí? Por lo tanto, aquí yo he podido organizar algunos objetivos en función a la bibliografía que se ha podido analizar, algunos objetivos que nosotros podemos proponer como parte de nuestro portafolio. Lógico, estos objetivos ustedes lo puede seleccionar 2, 3, 4, 5, lo que usted considere, pero en función a el tipo de portafolio que vamos a nosotros construir y sobre todo lo que yo como docente, como yo profesional, y quiero demostrar. ¿No? Eso lo vamos a ver ahorita. A ver, como objetivo se propone recoger y preservar evidencias y datos concretos sobre la actividad de la enseñanza para su cuantificación o revisión. No se olviden, uno de los objetivos del portafolio puede ser que todo lo que realizamos responda a las metas institucionales. Nosotros como metas institucionales que tenemos, la mejora de los aprendizajes. ¿Y cuáles son nuestras metas? Siempre la vemos, ¿no? Aprendizajes a nivel nacional, o aprendizajes a nivel institucional, mejorar los resultados obtenidos en las actas de evaluación del año anterior. Esas pueden ser las metas. Ese puede ser un objetivo, que nuestro portafolio responda a esas metas, organizar todo el conjunto de evidencias que nos permitan mejorar estos logros de aprendizaje.
Luego dice, otro objetivo puede ser reflexionar a partir de las evidencias sobre aquellas áreas de enseñanza que necesitan mejorar, planificación, evaluación, retroalimentación, otros. Es decir, este objetivo nos da a conocer que el portafolio también puede ser una herramienta que puede focalizar un aspecto que nosotros como docentes queremos mejorar. Estoy hablando del portafolio de usted. Usted como docente identificado, o de repente a través de un trabajo colegiado con el equipo directivo, el equipo de grados o de áreas, identifica alguna debilidad del equipo de docentes, pues focalizamos la debilidad del equipo docente y decidimos, en este periodo de tiempo vamos a organizar un portafolio para ir evaluando, analizando y reflexionando sobre la planificación, de repente sobre la evaluación y la retroalimentación. Yo puedo focalizar también este documento, o perdón, esta herramienta, y las evidencias que yo voy a ir acopiando en este documento me van a permitir básicamente para reflexionar sobre este aspecto. Luego, otro objetivo dice tener un documento sistemático con el cual conocer cómo ha evolucionado el proceso de enseñanza en el tiempo. Básico, ¿no? Yo creo que es uno de los objetivos importantes que nosotros como docentes debemos de trazarnos. Mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Pero ¿cómo van a mejorar? ¿Solamente van a mejorar si es que los estudiantes mejoran sus estrategias de aprendizaje? Yo creo que no, y eso lo hemos visto muchas veces. De la mano siempre va los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, la evaluación formativa, que es el enfoque de evaluación que nosotros como institución hemos asumido, no se olviden, nosotros como institución dentro de nuestra propuesta pedagógica, dentro del PCI, nuestro enfoque de evaluación es formativo. Por lo tanto, nosotros también tenemos que considerar de que estas herramientas que vamos a utilizar como mejora de la calidad de la enseñanza y aprendizaje, pues tienen que apuntar a ese enfoque. ¿Sí? Luego dice, compartir conocimientos y experiencias con los docentes de su grado, área o más jóvenes. Así es. Miren, lo importante es que nosotros de manera colegiada podamos también construir un portafolio que no solamente me permita a mí como docente, que yo lo administro mi portafolio, solamente cerrar la reflexión solamente con mi punto de vista. Yo creo que se enriquece el documento, o se enriquece cualquier tipo de reflexión y mejora cuando nosotros reflexionamos en equipo, en conjunto, donde recibimos aportes y apreciación de otras personas, ¿sí? Que de repente comparten la misma experiencia que nosotros, puede ser el grado, el área, la institución, el equipo directivo. Entonces, para eso se usa. Y también, lógicamente, es un documento básico que le puede servir a los docentes que puedan llegar a la institución educativa, docentes nuevos, y pueden tener un documento, una herramienta importante para que ellos puedan ir analizando y reflexionando cómo se viene desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje en la institución y cómo adaptarse a ello. Luego, reflexionar de manera colegiada para comprender las prácticas educativas que le generó mejorar su labor como docente, entender la complejidad de la enseñanza en la educación a distancia, la necesidad de seguir capacitándose en relación a sus limitaciones pedagógicas y estar atentos del aprendizaje de sus estudiantes. Así es. Cuando hablamos de reflexión, la reflexión se genera para algo, para un cambio, para una mejora, ¿no? Entonces, el portafolio como herramienta que se viene a proponer el día de hoy, portafolio docente, es con la finalidad de tener un insumo básico para proponer cambios, ¿sí? Para proponer mejoras en el aprendizaje. Lógicamente, esto se va a ver plasmado, finalmente, en la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuando hablábamos de los objetivos, decíamos que en función a los objetivos nosotros tenemos que decidir el tipo de portafolio que vamos a utilizar. Y revisando la bibliografía, la cual se anexa a este documento que ustedes van a recibir, hemos podido encontrar y organizar el portafolio docente en 3 tipos. Uno es el que se comenzó utilizando en los Estados Unidos y en parte de Europa, en la docencia universitaria, que era para evaluar el desempeño docente, ¿sí? Y sobre todo para, de repente, el docente que, pongamos en el caso actual, póngase de que ustedes de repente quieren participar en un concurso a una institución particular, donde el sueldo es, no sé, 6.000 soles, y todo el mundo quiere participar, ¿no? Fabuloso. Y no sé, ellos deciden presentar alguna evidencia importante de su trayectoria, ¿no? Entonces, algo así lo planteaban en Estados Unidos, ¿no? Y para ello utilizaban el portafolio.
todos los aspirantes a trabajar en las universidades en Estados Unidos o en algunas de ellas, tenían que presentar un portafolio donde describían en un periodo toda su experiencia, no solamente de conocimiento, sino también la parte práctica de su experiencia docente universitaria. Entonces, uno de los tipos de portafolio es para evaluar el desempeño docente, como dice acá, ¿no? Usado para la incorporación a la carrera del docente Nobel, para evaluar el desempeño docente en el aula, y puede tener otras funciones también, pero con la finalidad de evaluar el desempeño del docente, no solamente, como les decía, con respecto a su conocimiento, sino a la propia práctica. Y otro tipo de portafolio es un portafolio más focalizado, como lo dice, el segundo dice, como premisa para la enseñanza y aprendizaje. Es la que he seleccionado yo, pero también de repente yo puedo focalizar como premisa para la evaluación y retroalimentación, ¿no? O como premisa para la planificación. Entonces, nos hablan de un portafolio también focalizado, donde básicamente tiene que indicarse las concepciones que el docente asume. Hablamos de planificación, concepción y enfoques para la planificación, se habla del proceso de enseñanza-aprendizaje, enfoque que asume la institución o él como parte de la enseñanza y aprendizaje, y también se describen las estrategias que el docente va utilizando en estos procesos. También nos habla de un tercer tipo, que es para la formación docente reflexiva, ¿no? Que va a permitir igual acopiar un conjunto de evidencias y a partir de ellas desarrollar todo un proceso de análisis, evaluación de estas evidencias, valoración de estas evidencias y reflexionar frente a ellas. Pero no solamente reflexionar, sino generar compromisos y propuestas de mejora, ¿sí? Es la que nosotros vamos a usar, es la que nosotros ahora vamos básicamente a proponer. Para la elaboración del portafolio se identifican tres procesos: la planificación, el propio proceso del desarrollo del portafolio y la reflexión. En la planificación, como cualquier, como le decía, cualquier estrategia, cualquier herramienta, cualquier técnica, ¿no? Porque también le llaman al portafolio una técnica de evaluación, tiene que partir desde como le decía, a partir de una necesidad, de una problemática, ¿no? De un contexto, ¿de acuerdo? Y a partir de ello se fijan los objetivos. Y también, en nuestro caso, si hablamos del portafolio docente, vamos a fijar también las competencias y los criterios de valoración del portafolio. No se olviden, cuando hablamos de competencias, si estoy hablando del docente, esas competencias están enmarcadas en nuestro marco de buen desempeño docente, ¿sí? En los 4 dominios, 9 competencias que nosotros tenemos que manejar y también en los desempeños del docente. Entonces, ese es el marco referencial para nosotros planificar el portafolio docente. Como parte de la planificación, se define y se describe el enfoque de enseñanza-aprendizaje asumido por el docente en la institución educativa. Esta parte es importante, miren. Nosotros no señalamos en el portafolio, nosotros como docentes, estamos hablando del docente einsteiniano. Si nosotros como docentes no conocemos la propuesta pedagógica, ¿no? Estaríamos mal, porque es básico conocer la propuesta pedagógica, porque en función a ello yo voy a asumir compromisos y voy a desarrollar un conjunto de estrategias y promover actividades de aprendizaje en función a ese enfoque que nosotros como institución educativa hemos decidido adoptar, porque sabemos que luego de un proceso de análisis y reflexión, la propia institución educativa ha decidido seguir un enfoque tanto de enseñanza, aprendizaje, evaluación, que tiene relación o se articula con las necesidades, con la problemática, con las actividades propuestas, con el currículo nacional, etcétera, ¿no? Entonces, no se olviden que esta propuesta pedagógica está ya definida, y ustedes ya la tienen y la conocen, ¿sí? Entonces, es un aspecto importante que nosotros tenemos que considerar dentro de nuestra planificación. Luego, como parte del proceso del desarrollo ya del portafolio docente, se pasa el recojo y selección de las evidencias. Este proceso va a permitir acopiar, juntar, organizar, seleccionar, revisar un conjunto de información, no solamente hablamos de evidencias o productos tangibles, sino también intangibles, ¿no?
como dice aquí, conceptos, procedimientos, actitudes, normas, etcétera, ¿no? Y también va a poderse acopiar, recoger información sobre los roles desempeñados del docente en la planificación, mediación, evaluación de los aprendizajes. Lo vamos a ver más adelante de una forma más precisa. Y como otro proceso, tenemos la selección y descripción de las evidencias que son más aplicables a la responsabilidad de docente y a la manera de abordar la enseñanza. Mire, luego de que nosotros identificamos las evidencias, los productos nuestros también, ¿no? No se olviden, los productos es lo que nosotros vamos a construir y la evidencia es lo que ya a usted le va a permitir sobre ese producto reflexionar. Es como con los estudiantes, ¿no? Los estudiantes elaboran los productos, pero cuando ese producto se lo envían a usted, usted ya tiene la evidencia. La evidencia es para el docente, el estudiante es el producto que él elaboró. Pero lógicamente ese producto para el estudiante le sirve para evidenciar el desempeño mostrado, ¿de acuerdo? Es igual acá. Nosotros tenemos que recoger todos esos productos para que se conviertan en evidencias, para que nosotros demostremos, ¿qué cosa? Nuestra eficiencia y nuestro trabajo docente, ¿de acuerdo? Y no solamente en este caso, no hay que tampoco esconder información. Lógicamente, ustedes van a recoger evidencias, productos de materiales, producciones, información, procedimientos que ustedes utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que el equipo directivo lo tiene que conocer, también los tiene que valorar, para que a partir de ello se pueda hacer la retroalimentación y el acompañamiento pedagógico al docente. ¿De acuerdo? Entonces, quien selecciona y describe estas evidencias es el docente, administrador de su portafolio. Ahora, si usted selecciona y no describe por lo menos a qué se refiere este documento, estaríamos también de repente evidenciando productos o, no sé, situaciones que no dejarían en claro lo que se quiere demostrar con esta evidencia. Entonces es importante en este aspecto, amigos, toda evidencia siempre debe llevar una descripción. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué se quiso lograr? ¿Qué se demostró con esta evidencia? Poner la fecha también es básica, ¿sí? Porque tenemos que analizar a partir de una evidencia, ¿no? Cómo ha progresado, ¿no? Se supone que va a progresar, esa es la idea del portafolio, cómo ha progresado la estrategia de repente de la maestra o maestro en la retroalimentación en el tiempo, ¿no? Entonces, la selección y la descripción de estas evidencias es básica. Y luego, como tercer proceso, tenemos la reflexión. Cuando hablamos nosotros del portafolio como una herramienta de reflexión, ¿no? Una herramienta de cambio, de mejora, es básicamente desarrollar este proceso, ¿no? Si no reflexionamos, no va a haber mejora. ¿Sí? Si no autorreflexionamos, si no nos autoevaluamos, la mejora se limita, ¿no? Va a haber limitaciones, va a haber vacíos. Por lo tanto, se propone un análisis y valoración del portafolio en función a los objetivos y criterios establecidos. Como decíamos, nuestro marco referencial para evaluarnos son los desempeños, las competencias del marco del buen desempeño docente. La reflexión y compromisos, enmarcados a los logros y dificultades encontradas, se asumen nuevas metas y compromisos para la mejora de la competencia docente. Nosotros ya tenemos como, podemos decirle como práctica, como estilo, ¿no? como hábito, podemos llamarle, no sé qué denominación le podíamos tener, amigos, pero nosotros creo que tenemos como instaurado en la institución de que siempre estamos reflexionando, y ustedes no me dejarán mentir, y siempre a partir de esta reflexión siempre hemos propuesto mejora, y lo hemos plasmado institucionalmente en el plan de mejora institucional y en los planes de mejora de aula. Es lo que se busca a través también del portafolio. No me quiero detener, explayar mucho, ya van a ser las 5, hasta las 5:40, nada más tengo tiempo. Bien, miren, el portafolio tiene dos funciones, que hablamos como función educativa, una en el estudiante y en el docente. ¿Por qué considerarlo lo del estudiante? Porque básicamente nosotros vamos a demostrar nuestra competencia docente a través de los logros que tenga el estudiante. Yo me voy a ubicar ahora, por el tiempo, solamente en el docente. Y hemos visto algunos aspectos importantes, pero en términos generales podemos decir que el portafolio nos va a permitir a nosotros, ¿sí? Identificar el enfoque de enseñanza, aprendizaje y evaluación, recoger un conjunto de evidencias, reflexionar sobre ellas y proponer un conjunto de mejoras.
pero para ello también vamos a utilizar las evidencias que los propios estudiantes nos hacen llegar a nosotros, porque como les decía, a partir de lo que los estudiantes demuestren, ¿sí? A partir de lo que los estudiantes demuestren, nosotros vamos a ser también valorados, ¿de acuerdo? No se olviden, así digamos que no, amigos, nosotros tenemos unas metas institucionales, que también lo revisamos en el mes de, recuerdo, en el mes de diciembre del año pasado y ahora en marzo, revisamos las metas de aprendizaje. Siempre hemos visto que los resultados institucionales vienen fluctuando, ¿no? Últimamente no ha fluctuado mucho, pero igual se ha dado en varias áreas, ¿no? Es decir, suben y bajan los resultados de un mismo estudiante en el tiempo. Pues nosotros a través de ello estamos siendo también valorados, porque siempre analizamos por qué, a qué se debe. Es justamente este análisis de estos resultados nos va a permitir que hay debilidad de repente, no solamente en el proceso de aprendizaje, es decir, del estudiante, sino también existen algunas debilidades en el propio contexto en el que se desenvuelve el docente. ¿Sí? El portafolio como estrategia de la evaluación y retroalimentación, ya lo he dicho, ya me he explayado creo bastante, ¿sí? Vamos a dejarlo por ahí, si no el tiempo nos gana. Propuesta de la estructura del portafolio docente de educación a distancia. Miren, este es lo rico. Amigos, así aquí hay que ponerle mucho ojo, por favor, ¿ya? Porque la idea de este taller, amigos, es de que todos nosotros, primero, entendamos lo siguiente. Nosotros como equipo directivo, los talleres, las capacitaciones, el trabajo que desarrollamos con ustedes, es básicamente siempre en poderles brindar a todos ustedes un conjunto de herramientas, tanto para la mejora del desempeño docente y para los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes. No es para darle más tarea al docente, no es para mortificar al docente, para nada. Lo importante es que nosotros, maestros, frente a la realidad actual, igual sigamos adaptándonos, adecuándonos, ¿sí? Y no nos podemos cerrar al cambio. Ustedes han analizado y han visto en todos los momentos. La adecuación, los cambios siempre se van a dar. Todos los días hay información nueva. Por lo tanto, todos los días nos tenemos que seguir adecuando. Por lo tanto, ya no, creo yo, está permitido decir por qué ahora me proponen esto y por qué ahora, no sé, se evalúa de esta manera y por qué no seguimos evaluando como hace un año, 2 años, no sé. ¿Y por qué ahora retroalimentamos de esta manera utilizando la escalera de Wilson? ¿Por qué no nos dijeron eso el año pasado? Porque así es. Nos vamos adecuando, vamos investigando, vamos analizando, vamos proponiendo cosas nuevas porque así es. Y el cambio nos ayuda a nosotros como profesionales y también a los estudiantes para que ellos sigan mejorando su logro de aprendizaje. Ahora, esta estructura se ha construido en función a todo el análisis que se ha hecho del portafolio virtual y también a la bibliografía que se anexa a este documento. Para esto se ha estructurado el portafolio virtual del docente en 3 aspectos generales, ¿sí? Podemos llamarle 3 carpetas grandes. Este portafolio virtual va a tener 3 carpetas grandes. La primera es, así yo la he denominado, ese nombre no lo van a encontrar en ningún documento, es como yo la he denominado, porque lo he organizado de esta manera. Ustedes pueden encontrar otras denominaciones o otra estructura, no se olviden, ya lo he señalado, no existe un formato único para la estructura del portafolio docente, y lo dice este documento, ¿no? No existe una estructura diseñada, no existe una estructura fija. Las estructuras, igual como en la planificación curricular, las estructuras siempre son propuestas, ¿de acuerdo? Cada institución, en nuestro caso, por ejemplo, como institución, podemos decidir por una estructura que más nos convenga o se adapte a nuestra realidad. Es lo que nosotros estamos proponiendo. En esta estructura de portafolio vamos a tener 3 aspectos gruesos, ¿ya? Donde van a ir o van a formar parte de 3 carpetas importantes, ¿sí? Grandes dentro del portafolio virtual. La primera es la gestión para la educación a distancia, la segunda, gestión del proceso para la enseñanza y aprendizaje, y la tercera, administración de los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a contener estas 3 carpetas? Básicamente, la gestión para la educación a distancia va a tener un conjunto de evidencias donde yo como docente he organizado tanto a mis estudiantes
en este caso de educación a distancia, a mis padres, su familia, como yo con ellos he acordado el tipo de comunicación, el tipo de comunicación con los estudiantes y con la familia, ¿sí? ¿Qué medio voy a utilizar, qué herramienta voy a utilizar para la comunicación, si va a ser a través de la web, a través de la televisión, de la radio, usando el celular, el WhatsApp, el Facebook, etcétera, ¿sí? Donde también voy a tener que tener claramente identificado el marco con el que yo me tengo que valer para el desarrollo de esta educación a distancia, es decir, la normativa, que a mí como docente me faculta el desarrollo de la educación a distancia, ¿sí? Debo de tener documentos básicos, que ahorita lo vamos a conocer, ¿sí? Para gestionar la educación a distancia, y en el segundo proceso voy a tener todo lo que yo utilizo como parte de los procedimientos para la enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Y finalmente, la administración de los resultados me va a permitir a mí, en función de la reflexión, qué mejoras voy a proponer, qué cambios voy a proponer para que este portafolio cumpla su función de mejora del propio proceso o la práctica docente en el tiempo, ¿ya? Lo que nosotros queremos mejorar con el uso del portafolio es nuestra propia práctica. Ese es el objetivo principal. Ahora, dentro de estas carpetas, como les decía, se han identificado algunas evidencias que ustedes deben de organizar y seleccionar. Ahora, ustedes no se asusten, porque yo ya les vengo a proponer un portafolio completo, casi ya con casi el 80% de la información que ustedes deben de tener, ya la tengo estructurada y la voy a compartir solamente para que ustedes, según el tiempo que se propone en esta estructura, lo puedan ir actualizando, ¿de acuerdo? Ir actualizando según el propio proceso de enseñanza-aprendizaje en esta educación remota y a través de la estrategia Aprende en Casa, ¿de acuerdo? Ahora, para la gestión, para la educación a distancia, como les decía, lo principal es manejar los datos generales. Los datos generales es una carátula que ustedes van a tener con todos los datos institucionales, grado, sección, cuántos estudiantes, etcétera, ¿no es cierto? Luego, el repositorio de normas, toda la normativa que ustedes deben de tener para que se desenvuelvan dentro de la estrategia Aprende en Casa y el trabajo a distancia. Fichas de datos de conectividad, como les decía, de sus estudiantes, ¿sí? Ahorita la vamos a ver, el plan de trabajo remoto, las normas y secciones restaurativas para el trabajo en educación a distancia, que la tenemos, registro de asistencia y participación, horario de clase, envío de evidencias, retroalimentación, estamos hablando de un horario importante que lo hemos revisado con primaria y también seguramente lo han revisado con secundaria para tener claro de qué hora se dan las clases a distancia, en qué horario se envían las evidencias y también la retroalimentación a cargo del docente. El cronograma de monitoreo al docente, que también lo desarrolla el equipo directivo y que ustedes deben de conocerlo porque a partir de ello ustedes también tienen que recibir el asesoramiento y el acompañamiento pedagógico. También el informe del trabajo remoto es un documento para la gestión de la educación a distancia, el informe que ustedes desarrollan mensualmente. Todo ello debe ir en la carpeta principal, que es la gestión de la educación a distancia. ¿Esto es cerrado o no? Si usted considera como parte de su portafolio considerar otra evidencia, valga la redundancia, otra evidencia adicional, usted la coloca. Lo importante es que tengamos evidencias que le sirvan a usted para demostrar su desempeño docente. ¿De acuerdo? Sobre todo, a partir de esas evidencias, usted pueda reflexionar de manera colegiada y mejorar la propia práctica docente, que es el objetivo de nuestro portafolio docente. Luego, en la segunda carpeta, que es la gestión del proceso para la enseñanza y aprendizaje, como evidencias, el docente debe de acopiar lo siguiente: descripción del enfoque de enseñanza y aprendizaje asumido por el docente y la institución educativa, que es lo que ya nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Ustedes lo tienen, también yo lo voy a enviar ahora en el portafolio que ya se ha elaborado. Eso dice V porque significa única vez, ¿ya? Disculpen, acá me estaba olvidando. Regreso a gestión para la educación a distancia. Datos generales una sola vez, la carátula, repositorio una sola vez, no hay que estarlo adecuando ni modificando. La ficha de datos sí hay que darle una revisión trimestral, ¿de acuerdo? Hay chicos que se trasladan, hay chicos que de repente pierden ya el celular, no pueden conectarse, ustedes tienen que actualizar esos datos. El plan de trabajo remoto es mensual, eso lo hace el equipo directivo, eso le enviamos al correo de ustedes, al WhatsApp, ¿de acuerdo? Las normas y acciones restaurativas, única vez, ustedes ya lo tienen.
El registro de asistencia y participación es diaria, pero hay que subir la información semanal. El horario de clases, envío de evidencias y retroalimentación es un solo horario para todo el año lectivo. El cronograma de monitoreo al docente es mensual y eso le enviamos nosotros como equipo directivo. Y el informe del trabajo remoto del docente es mensual. ¿Sí? Luego, gestión del proceso para la enseñanza y aprendizaje, descripción del enfoque, hablábamos de ello, una sola vez también, única vez, programa curricular, única vez, el programa curricular del grado, no se olviden, en el caso de secundaria, del grado y del área, matriz de necesidades de aprendizaje y caracterización de los estudiantes trimestral. Siempre hay que estar revisando las necesidades, características de nuestros estudiantes. ¿En función a qué lo actualizo? En función a mis logros y debilidades de mis estudiantes, que es un documento que ustedes tienen, que lo construyen en su informe mensual, también lo van a construir como parte de este portafolio. Así que nada es nuevo, todos ustedes lo tienen. Luego dice, planificador de experiencias y actividades de la estrategia de aprender en casa, ustedes ya lo manejan, tenemos un planificador, ahorita lo vamos a revisar brevemente con un modelo de un grado. Proyectos adicionales, si lo planteásemos, así como el primer proyecto que se planteó en marzo, ¿sí? Pero hasta ahora no hemos planteado proyectos nuevos, salvo que alguien lo haya hecho, lo pretenda desarrollar o en secundaria lo hayan desarrollado. Esos proyectos de aprendizaje adicionales lo agregan en su carpeta, en su portafolio, perdón, como parte de la gestión del proceso para la enseñanza y aprendizaje. Luego también evidencias sobre las estrategias para la mediación de los aprendizajes. Esto es básico. Hay que colocar las orientaciones orales, las escritas, los videos que ustedes envían como ejemplos, la participación de los padres, trabajos en pares, todas las orientaciones que ustedes dan, ¿no? Ustedes de todas ellas van a seleccionar las más significativas. Van a administrar, no sé, ustedes verán si colocarán 3, 4, 5, 6 semanal, ustedes deciden. Pero lo importante es que cada semana haya evidencias que demuestren que usted ha mediado el aprendizaje en esa semana, ¿sí? Y lógicamente, todo ello ustedes ya lo tienen, lo conocen, porque lo vienen trabajando en su informe mensual. No es nada nuevo. Lo que vamos ahora a hacer en este portafolio es todo ello organizarlo, sobre todo organizar ese portafolio para que nosotros mismos podamos reflexionar sobre cómo venimos gestionando el aprendizaje, la enseñanza-aprendizaje en esta educación a distancia. ¿Sí? Y luego también otra evidencia importante, evaluación de los aprendizajes. Igual, la más significativa de la semana. Evidencias, análisis y evaluación de las evidencias, retroalimentación individual, grupal, no sé cómo la dan ustedes, registro de la valoración de los aprendizajes, si ustedes usan la rúbrica, la lista de cotejo, escala de estimación, todo lo que ustedes consideren importante y valioso que les permita a ustedes reflexionar de cómo vienen desarrollando su trabajo, permitan sustentar también, valorar en el tiempo y sobre todo a partir de ello reflexionar y mejorar, todo lo van a ir organizando en el tiempo. No se olviden, porque si yo no voy alimentando este portafolio con evidencias, básicamente hablamos de los dos últimos puntos de los que hemos tratado ahorita, estrategia para la mediación y evaluación de los aprendizajes. Si yo no alimento ello, yo no voy a poder reflexionar de una manera válida, creo, ¿no? Si hablamos de una evaluación pertinente, válida, también oportuna, más objetiva, ¿no es cierto, Marcos? Que es que yo no tengo un conjunto de evidencias organizadas de esta manera. Y es importante. ¿Sí? Bien, cuando hablábamos nosotros, les decía yo del planificador, amigos. El planificador lo conocen todos ustedes, lo hemos trabajado, lo hemos compartido con secundaria también. Este planificador para mí es un documento muy valioso, ya que es un extracto de todo lo que ustedes van a desarrollar durante la semana. No se olviden que nuestro trabajo como educadores es un trabajo planeado, anticipado, ¿no? Aquí nada se improvisa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, está como parte importante, básica de nuestras funciones, el planificar el trabajo, ¿de acuerdo? Sabemos de que el Ministerio de Educación, para mí, está haciendo un gran esfuerzo y sobre todo para mí valioso al proveernos un conjunto de experiencias y actividades de aprendizaje que nos han dado muchas luces seguramente para poder ir adecuando nuestra planificación y seguramente vamos a utilizar mucho en la educación presencial, ya que nos proponen, como les digo, actividades muy interesantes y sobre todo plasmadas, diseñadas de una manera articulada que nos está enseñando mucho, ¿sí? A proponer estrategias adecuadas en función a los propósitos de aprendizaje y metas de aprendizaje. Entonces,
Todo ello tenemos que utilizarlo nosotros para también planear, pero planear en función a las características, necesidades de nuestros estudiantes. Nosotros como equipo directivo no les estamos exigiendo que ustedes nos hagan una nueva actividad, para nada, ni un nuevo proyecto, ¿sí? Como lo están haciendo otros. La intención es de que nosotros utilicemos la herramienta de Aprendo en Casa como una herramienta básica para poder adecuar nuestra planificación y desarrollar experiencias y actividades de aprendizaje en función a las necesidades y características de nuestros estudiantes, ¿sí? Estamos hablando de una adecuación, estamos hablando de adaptación, porque si nosotros queremos adaptar, teníamos que adaptar en función a las necesidades, características de los estudiantes con problemas de aprendizaje, a los chicos que tienen deficiencia de aprendizaje, ¿no? De diferentes niveles, pero que están identificados también y reciben el apoyo del SANE. Nosotros no estamos hablando de la adaptación. También tenemos que hacer adaptación, sí, pero eso es focalizado. En primaria existen, creo, dos secciones, en secundaria también creo que existe una, el año pasado sabía que existía una, pero bueno, lo que vamos a hacer nosotros ahora, amigos, es adecuar, ¿ya? Entonces este planificador nos ayuda a ello, no solamente a adecuar, sino también a planificar. Todo lo que hemos hablado, casi todo está en este planificador, que nos va a servir tanto para alimentar nuestro informe mensual y también organizar nuestro portafolio. Te voy a describir nuevamente, brevemente, este material. Dice, ¿no? Planificador de experiencias, semana de aprendizaje 19. Este yo lo he jalado, hoy día lo he copiado de un profesor de quinto grado, de Johnny lo he jalado tal cual, ¿eh? No he modificado. ¿Ya? Entonces, tal cual lo he jalado. Entonces, grado y sección, docente Johnny, fecha 10 de agosto, final 14 de agosto, estamos hablando de la semana 19. Estudiantes matriculados 31, participantes por la web 30, 100 atención 1, real. Nombre de la actividad, nombre de la experiencia, en la parte superior de la matriz. Este nombre de la experiencia se copia tal cual que Aprendo en Casa, ¿sí? Ustedes han identificado. Entonces, cada experiencia tiene un título, así como nosotros le dábamos una denominación a cada proyecto de aprendizaje, ahora ellos le dan una denominación a cada experiencia de aprendizaje. Y cada experiencia de aprendizaje tiene su título y también tiene su situación significativa. Dentro de esa situación significativa tiene también la evidencia o producto principal de la experiencia de aprendizaje. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, tal cual copiamos el nombre de la experiencia. El día, sabemos que son 5 días a la semana. El nombre de la actividad, cada actividad tiene un nombre. Cada semana, cada experiencia de aprendizaje está conformada por 5 actividades diarias. En algunas 7, 8, depende si le dan actividades a las áreas de arte, también áreas de educación física. Algunas tienen 8, 9, no son 5 realmente, pero estoy hablando yo de las áreas básicas. Estoy considerando los 5 días, ¿de acuerdo? El nombre de la actividad, el área de la actividad también, el título de la actividad se puede adecuar, depende de ustedes. No se olviden que el título de la actividad es un extracto que a grosso modo me da a conocer el propósito de aprendizaje y las metas de aprendizaje, ¿no? Entonces, si ustedes creen que ese título no se articula, lo pueden adecuar, depende de ustedes, ¿ya? El área, yo creo que no se debe de variar, depende de ustedes también. No se olviden, si ustedes cambian el área, prácticamente estarían cambiando toda la actividad, tendrían que plantear una nueva actividad, depende de ustedes. La competencia también se tienen que respetar. Ustedes pueden de repente adecuar, ustedes también pueden quitar una competencia si tengo 2 o agregar otra, pero lo importante es que ustedes también hagan un análisis. No voy a quitar una competencia por quitar. Yo tengo que tener en claro de que las competencias se están proponiendo porque en función a estas se ha propuesto, ¿qué cosa? Un conjunto de actividades. Las competencias se han propuesto porque es lo que se quiere lograr en la actividad, es el aprendizaje que se quiere lograr, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las evidencias, los criterios de evaluación, las propias tareas que se han planteado, ¿sí? Tienen relación con la competencia seleccionada, ¿de acuerdo? Entonces, las competencias se copian tal cual, también de Aprendo en Casa, lo que nos proporciona en la planificación de la actividad. En la actividad adecuada, aquí ustedes van a registrar la actividad que van a adecuar de toda, en este caso, la actividad de aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué ha propuesto Johnny? Dice, se le propone capturas de fotos de los casos presentados. Supongo yo que como parte de esta actividad no estaba considerada esta parte. Se me está ocurriendo, ¿eh? De repente no es así.
Entonces yo he considerado que para fortalecer, ¿no? Para ampliar la información, él va a enviar algunas capturas de fotografías sobre casos que guardan relación con el aprendizaje esperado, ¿de acuerdo? Entonces está adecuando la actividad, ya no la presenta de la misma manera, sino él está reforzando la información y está adecuando, lógicamente. Y al proponer esta nueva actividad, nueva acción, nueva tarea, pues los chicos, perdón, la propia actividad está generando un material. ¿Y cuál es el material que se ha generado a través de esta actividad? Presentación de imágenes de casos que pueden atentar la seguridad del niño o niña vulnerando su derecho a su espacio personal, respetando el espacio de los demás. ¿Ya? Entonces serían imágenes, ¿no? El material adecuado, imágenes sobre casos, ¿no? Especificando el caso. Perfecto, ya está. Luego dice, evidencia principal. ¿Qué es lo que se describe como parte del planificador en esta parte que dice evidencia principal? Todas las evidencias que se van a desarrollar en la actividad, identificamos situaciones de riesgo que vulneran nuestro espacio personal. Si nosotros trabajamos por la web, en la web no encontramos las evidencias textualmente, donde nos digan o nos rotulen y nos digan evidencias de la actividad, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Todavía identificarlas, ¿no? ¿Y cómo identificamos estas evidencias? Fácil. Normalmente las metas que se proponen en la actividad, ahí están plasmadas las evidencias. Pero igual hagan ustedes una revisión entre el propósito de aprendizaje, es decir, la competencia, la meta y también las tareas finales. No se olviden que como característica de las acciones, ¿no? de la actividad que propone Aprende en Casa, siempre Aprende en Casa, o las actividades de Aprende en Casa siempre proponen, igual que nosotros hacemos todo un diseño de la actividad, ellos proponen primero, pongámosles un caso, una casuística, ¿no? Motivan, presentan las metas, presentan la casuística, describen las acciones que el chico debe desarrollar para solucionar ese caso presentado o ese problema o lean ese texto, ¿no? Que me está ocurriendo. Después de ello, de que los chicos han desarrollado esa actividad con la guía que presenta la propia actividad, con la guía y orientaciones que dan en la actividad, al final le dicen, ahora te toca a ti, ahora tú hazlo, tú desarrollalo, ahora tú lee este problema, ahora tú resuelves este problema, ahora tú resuelves este caso, ahora tú investiga, ahora tú dale respuesta a esa pregunta, no sé. Entonces, siempre esas últimas acciones, que ya el chico lo va a desarrollar por sí solo, esas son nuestras evidencias, porque ahí se está creando la situación tanto de aprendizaje y de evaluación, donde el chico va a demostrar por sí solo todo lo que ha comprendido en la primera parte de la actividad. Por eso es importante que nosotros podamos identificar eso. Entonces es básico, amigos, que nosotros podamos precisar, adecuar, enviar una información clara y precisa antes de que ustedes envíen la actividad a los chicos. Tienen que revisarla, tienen que darse el tiempito de leerla, porque hay veces palabras, expresiones, orientaciones que no están precisas, y es básico que ustedes puedan adecuar. Si usted adecua esa orientación, si usted le cambia la oración, es adecuar, porque ustedes están adecuando en función a la comprensión del estudiante. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante que nosotros hagamos esa adecuación, ¿de acuerdo? Ahora, y de esa manera también identificar nosotros las evidencias. ¿Y por qué es importante tener las evidencias en esta matriz? Porque en función a las evidencias yo tengo que planear y también desarrollar el proceso de la retroalimentación. No se olviden que cuando nosotros hablamos de una educación presencial, nosotros presentamos una sesión de aprendizaje planeada, ¿no? Una hipótesis antes de desarrollar o ejecutar la sesión de clase, donde planeamos cómo vamos a retroalimentar. ¿Cómo planea el docente la retroalimentación? Cuando el docente se adelanta, ¿sí? y él supone, ¿sí? De que el estudiante va a cometer errores, pongamos un ejemplo, en el problema tal, porque el docente está proponiendo un problema con un nivel de complejidad. Seguramente él sabe, el docente sabe dónde los chicos van a errar, o por lo menos él sabe que algunos se van a equivocar en esa parte. Por lo tanto, en función a ese posible error, el docente planea cómo va a retroalimentar, porque el docente tampoco puede ir vacío a dictar una clase sin saber cómo va a retroalimentar los posibles errores de los estudiantes. La retroalimentación también se planifica. Es igual en esta educación a distancia, amigos. Ustedes tienen que tener ya prevista un conjunto de acciones, ¿de acuerdo?, que ustedes van a utilizar para poder retroalimentar. Ahora, como parte de la propia actividad, ustedes pueden también utilizar diferentes instrumentos, porque la retroalimentación también usa instrumentos,
¿no? Para retroalimentar. De repente una lista de cotejo, una rúbrica, que es muy valiosa, una escala de estimación, pero instrumentos que te ayuden a retroalimentar, que el chico a través del análisis, de la revisión, de la lectura de esta lista de cotejo, le puede identificar sus errores y proponer alternativas de solución. Inclusive una lista de cotejo que te proponga alguna sugerencia, ¿no? De retroalimentación, qué hacer frente a ello. O de repente, no sé, combinar una lista de cotejo con sugerencias adicionales que mandará el docente, o un modelo, un ejemplo, un video que le va a permitir al estudiante guiarse. No se olviden que un modelo es un elemento que puede ser utilizado de una manera valiosa, importante en la retroalimentación. Entonces, de esa manera tenemos que nosotros planear. Ahora, estamos hablando de una matriz de planificación, ¿de acuerdo? Y no olvidarnos también que tenemos que retroalimentar a través o a partir de las evidencias. Eso lo tenemos que hacer, y no olvidarnos de que siempre debemos estar revisando esos mensajitos, esas evidencias, porque no podemos dejar pasar una evidencia equivocada. De repente la fortaleza por ahí se nos puede pasar, o hacer una retroalimentación grupal para todos, ¿no? Si todos lo han hecho muy bien. Pero si yo identifico alguna debilidad, es necesario, básico, importante, sí o sí tengo que retroalimentar. Por lo menos de manera individual al estudiante, o si es que de repente la mayoría ha fallado, equivocado en ese proceso desarrollado, ¿no? De repente una solución de un problema, la producción de un texto, pues retroalimento de manera conjunta. ¿Ah? No se olviden que nosotros como institución educativa estamos proponiendo para la retroalimentación la escalera de la retroalimentación de Wilson, donde nos habla Wilson, nos propone 4 momentos para retroalimentar. La primera es que él te propone el estudiante pueda recibir la aclaración del tema que está desarrollando, ¿sí? A través de preguntas, a través de videos, como de repente lo ha hecho nuestro amigo Johnny, de repente esa captura le sirvió para retroalimentar, es válida. No se olviden que la evaluación es transversal, en todo momento, ¿de acuerdo? Y la retroalimentación también yo la puedo ir planeando como parte de mi propio desarrollo de la actividad. Yo no sé en qué momento lo habrá propuesto Johnny esta captura, pero se me ocurre, ¿no? Entonces, la cosa es de que en el primer momento nosotros podamos valernos de diferentes estrategias que al chico le permitan aclarar el tema, conocer el tema, ¿sí? Investigar más sobre el tema. Luego de ello, también propone la valoración. No estamos hablando de repente de procesos cerrados, que primero la valoración, luego la aclaración. Tampoco nos habla de si es recurrente, pero sí podemos darnos cuenta de que el último proceso, que es la sugerencia, debe ser como último proceso, ¿no? Eso no se me vaya a olvidar. Entonces, propone Wilson que valoremos también el trabajo. Todo lo que el estudiante hace siempre tiene algo de bueno. Cualquier proceso que ha desarrollado el estudiante siempre algo de bueno tiene, o nosotros tenemos que encontrarle lo positivo. Siempre hay que encontrarle una fortaleza. Y valernos de esa fortaleza, no de la cara bonita del estudiante, ni de repente de que hizo bonita su letra, no. Estamos hablando de la actividad, estamos hablando de un propósito de aprendizaje. Siempre hay que valorar, amigos, siempre hay que ver la competencia. Siempre yo valoro la competencia, qué es lo que quiero lograr. Yo quiero que los chicos construyan su identidad. Si él en algún momento ha identificado espacio personal, pues de ahí me valgo yo para valorar ese aspecto. Y luego, ¿no? Lo valoro, ¿sí? Lo motivo, le doy una apreciación positiva frente a lo que he hecho, y luego, de repente, se me ocurre a mí, le propongo algunas preguntas donde el chico pueda, de repente, ampliar el conocimiento del tema, o de repente también el chico pueda dar a conocer o parafrasee lo que él ha hecho. Y al parafrasear, voy a proponer el siguiente momento que propone Wilson. El chico dé a conocer de sus limitaciones, que identifique sus errores, dé una apreciación de lo que él ha logrado en este proceso de aprendizaje. Entonces, a partir de ello, yo ya voy a tener claro, ¿no?, de que el estudiante ha identificado su error o su fortaleza y ha descrito todo lo que ha hecho. Y luego de ello, yo como docente tengo que promover, ¿no?, como docente einsteiniano, promover la reflexión de todo este proceso, que el chico pueda identificar alguna estrategia que le pueda ayudar a solucionar el problema o el error equivocado, o a superar las causas de este error, ¿sí?, y a generar un nuevo aprendizaje. De lo contrario, ¿de acuerdo? De lo contrario, tendría el docente que dar una retroalimentación por lo menos mínimamente descriptiva, donde dé alguna sugerencia, que es lo que propone Wilson, ¿sí?
Y bueno, actividad colegiada, se describen las actividades que usted ha planificado para esa semana, para esos días, con sus docentes, como lo señala Guilloni, adecuación del planificador, y con los directivos también, orientaciones para la retroalimentación, etcétera, ¿no? Coordinación con la familia, también hay algo siempre que coordinar con la familia, si no lo puedo hacer diario, de repente una o dos veces a la semana hay que ponerla. Otras actividades también, siempre hay actividades adicionales, si no se hacen todos los días, de repente 2, 3 a la semana hay que considerar, ¿de acuerdo? Bien, ahora se está ganando el tiempo. Como le decíamos, amigos, el portafolio, por ser un documento reflexivo y que se propone para la mejora del desempeño docente, tiene que tener siempre un fin, ¿no? ¿Qué hacer con este portafolio? ¿Qué hacer con estas evidencias? Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya lo hemos visto, ¿no? Solamente vamos a copiar o organizar, sino también vamos a administrar los resultados del proceso de enseñanza y de aprendizaje. ¿Para qué? Para proponer mejoras. Y para ello, nosotros vamos a copiar los siguientes documentos, 4 documentos. Uno, ahora, estos documentos los van a construir ¿con quién? Igual, con la orientación del equipo directivo, ahí se les enviará un modelo, de los 4 se les está enviando un modelo, pero básicamente son ustedes los que tienen que administrar estos documentos, las propuestas las tienen que ser ustedes, ¿de acuerdo? El primer documento es Matriz de análisis de logros y dificultades de los estudiantes y procedimiento desarrollado por el docente durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, elaborado de manera colegiada semanalmente, una vez a la semana. Colegas, ¿por qué se le considera elaborado de manera colegiada? También es parte del enfoque asumido como institución. Y yo creo que hemos hablado mucho de esto, colegas, durante estos últimos años, que es nuestra responsabilidad, y también lo dice un desempeño que también esté marcado en el marco del buen desempeño docente, es nuestra responsabilidad siempre de ir trabajando de manera colegiada, porque el trabajo en equipo, el análisis, la evaluación, la reflexión, la propuesta de mejora del propio trabajo docente y del proceso de cómo vienen aprendiendo nuestros estudiantes, y si todo esto se desarrolla de manera colegiada, los resultados son mejores, ¿de acuerdo? No nos olvidemos que somos una institución, no somos un solo docente. ¿Sí? Luego, matriz de propuesta de actividades con padres para la mejora del acompañamiento, también lo van a tener. Esto se trabaja de manera colegiada mensualmente. Matriz de compromisos del docente para la mejora de su práctica y el aprendizaje de los estudiantes, mensualmente. Plan de mejora para los aprendizajes de los estudiantes, de manera institucional, por grado, sección o área. Esto de forma individual y trimestralmente. Ya, esto lo vamos a revisar en el propio documento. A ver, no sé, breve, si tienen alguna pregunta voy a revisar. El informe del MED considera actividades complementarias. Cuando hablamos de actividades complementarias, amigos, estamos hablando de las actividades adicionales, es lo mismo, ¿ya? Las actividades adicionales complementarias es lo mismo, es lo que usted puede proponer adicionalmente a la planificación de Aprendo en Casa, o a la adecuación de la planificación del trabajo del proceso de enseñanza-aprendizaje con el estudiante. Otras que no tengan nada que ver con de repente, la propia planificación de la experiencia de aprendizaje. A eso se refiere, ¿ya? Esa es una de las preguntas. Bien, miren, ahora amigos, todos ustedes, para trabajar, se les va a ustedes dar una orientación para trabajar el portafolio virtual, ¿sí? A través del Google Drive. Esto es súper sencillo. Ya todos creo que en secundaria ya lo vienen manejando, en primaria también lo hemos manejado, creo, con Cherry, en una oportunidad estábamos revisando un Google Drive, no me acuerdo, pero veo yo que algunos docentes me envían evidencias del Google Drive, lo tienen guardado en Google Drive. El Google Drive es un aplicativo importante que nos permite, nos va a permitir a nosotros organizar un portafolio virtual de una manera sencilla y sobre todo, amigos, que cumpla la función que queremos. ¿Cuál es? Primero, copiar, analizar, revisar, organizar mis evidencias. Segundo, compartir mis evidencias con mi equipo de grado, si estamos hablando en primaria, o con mi equipo de área, si estamos hablando en secundaria, y también con el equipo docente. Tercero, ¿no? Tomar decisiones, tomar compromisos, asumir compromisos, proponer mejoras de manera colegiada. Luego, recibir también la retroalimentación y el asesoramiento, acompañamiento del equipo docente a través de estas evidencias de su portafolio virtual. Es lo que queremos. ¿Y amigos? Ahora, no se les está pidiendo a ustedes nada nuevo, como ustedes hagan. Se fue el internet, en un momento, vuelvo entonces, ingreso de nuevo.
Sí te escuchamos. Ya, continuamos, amigos, continuamos entonces. Bien, bien. Para trabajar el portafolio virtual en Google Drive es súper sencillo, como les decía, súper sencillo, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es todos tener una cuenta en Gmail, ¿de acuerdo? Si no la tienen, tenemos que todos sí o sí, por favor, tenemos que aperturar una cuenta Gmail, ¿de acuerdo? Ahora, esta es la... A ver, hay algunas preguntas, creo. A ver, déjenme revisar el chat. Hay algunas preguntas. No, sí, voy a compartir, no se preocupen. A ver, miren, amigos, miren, todos tenemos que tener una cuenta Gmail, ¿de acuerdo? Esta es la carátula que nos presenta Gmail. ¿A dónde yo voy para entrar al aplicativo Google Drive? Sencillo. Aquí a la derecha ven los nueve puntitos, ven mi pulsor, y al lado derecho superior, recostado de la J, 9 puntitos, ¿lo observan? Ya está. Ahí le hago clic, ¿sí? Y ingreso a Drive. Sencillo, ¿eh? Ingreso a Drive. Luego de Drive, bueno, espero que cargue, ¿sí? Me sale esta imagen, ¿de acuerdo? Y voy a ir a mi unidad. ¿Para qué voy a ir a mi unidad? Para yo, lo primero que voy a hacer es abrir una carpeta nueva, es decir, voy a construir, ¿sí? O voy a aperturar mi portafolio, ¿de acuerdo? Esta carpeta principal va a ser mi portafolio. Le pongo un título. Pongámosle que soy portafolio, nuestro amigo Marco, profesor de educación física. ¿Ya? Profesor de educación física. Entonces, se me ocurre un nombre. Ustedes le ponen un nombre, ¿de acuerdo? Ya está, crear. Y en la parte de aquí, en el centro, ya me salió portafolio, ¿lo observan? Portafolio, profesor de educación física, donde está el pulsor. Ahí está. Ahora aquí le hago doble clic, y abro mi portafolio, profesor de educación física. Voy a este triangulito, ¿de acuerdo? ¿Sí? O también puedo ir a la parte blanca, hago clic derecho, me va a salir nueva carpeta. O puedo ir a este triangulito, también como les decía, me va a salir nueva carpeta. ¿Para qué voy a hacerle clic nuevamente a nueva carpeta? Para elaborar la carpeta que decíamos, gestión. Son tres carpetas principales que va a tener nuestro portafolio. Gestión de la educación a distancia. ¿Ya? Son tres carpetas. ¿De acuerdo? Y ya se creó la primera carpeta. Ya está aquí. Voy igualito al espacio en blanco y voy a crear la segunda carpeta, igual nueva carpeta, y le pongo gestión del proceso de enseñanza, aprendizaje. Crear carpeta. ¿De acuerdo? Igualito, me falta la tercera carpeta. Nueva carpeta, administración, ¿sí? De los resultados. Ya está. Tengo mis tres carpetas. ¿De acuerdo? Sencillo. Ahora, ¿qué hago? Miren, como hemos visto, amigos, en el PPT, cada carpeta es subcarpetas, ¿no es cierto? Cada carpeta tiene subcarpetas. Entonces, voy a hacer lo mismo yo ahora en las carpetas principales. Por ejemplo, en gestión de la educación a distancia, le hago doble clic y en la parte en blanco, clic derecho, y le pongo nueva carpeta. Y de repente ahí le pongo, ¿sí? Le pongo como título la carpeta que quiero y las normas. Repositorio de normas. Todas las normas que a mí como docente me van a servir para mi trabajo en educación a distancia. No voy a poner, por ejemplo, la norma de mantenimiento preventivo, no me sirve para nada. A mí me sirven como docente. ¿Sí? Nueva carpeta pedagógica, de repente, otra subcarpeta que tengo que tener aquí, el horario. ¿No? Horario, ya está. Y así voy creando las subcarpetas. ¿De acuerdo? Igual, voy a mi portafolio, no se olviden, mi portafolio es la carpeta principal. Acuérdense, voy a mi portafolio, nuevamente, y busco gestión de gestión de la enseñanza-aprendizaje. Clic derecho y le voy a crear una nueva carpeta. De repente quiero crear programa curricular. Programa curricular. Y ahí va a estar el programa curricular, crear. ¿De acuerdo? ¿Por qué le estoy creando cada carpeta, cada insumo o evidencia que debe ir como parte de mi estructura? Porque dentro del programa curricular va a estar
mi archivo del programa curricular, de la adecuación, lo que usted considere. Si usted es profesor de secundaria, voy a trabajar con primer año de secundaria, también con tercer y con quinto, tengo que tener el programa de todos ellos, ¿cierto? Si soy de primaria, igual hay que tener el documento, ¿no? Otro documento que puede ir aquí, de repente, actividades de aprendizaje, ¿sí? No son varias las actividades de aprendizaje, otra carpetita de actividades de aprendizaje, lo que nos señala la estructura, ¿sí? Ya está creada mi carpeta. Inclusive le puedo dar un color a cada carpeta. Le hago clic derecho encima de la carpetita, le puedo poner aquí cambiar de color, y para hacerlo un poco más llamativo, le cambio el color. Y así, creo todas mis carpetas. Lo mismo haría, ¿no? Si quiero irme a administración de resultados, lo mismo. ¿De acuerdo, colegas? Pero miren, yo ya tengo un portafolio creado. ¿Sí? Yo tengo un portafolio que está aquí, le he llamado portafolio docente de quinto grado A, ¿ya? De primaria. Yo tengo las 3 carpetas principales, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo gestión de la educación a distancia, tengo ya todas las carpetas que se necesitan según la estructura. Y yo voy, por ejemplo, a normas de convivencia, el repositorio de normas, yo ingreso, tengo las normas que usted como docente tiene que tener mínimamente a 094, 093, a 097. Y si por ahí se me pasa algo, ustedes la van a agregar. Entonces, quiero regresar aquí, ¿de acuerdo? Quiero regresar a ver gestión de educación a distancia. Por ejemplo, yo ingreso a asistencia, ¿no? En asistencia, ¿qué tengo que tener? Mi padrón de asistencia. Todos mis estudiantes para la asistencia diaria, ¿no? Y así, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a tener todos los documentos que me van a permitir a mí gestionar la educación a distancia. El plan de trabajo remoto institucional lo tenemos acá. El plan, ¿ves? Aquí está, el plan de trabajo remoto. Ya todo lo tiene. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes van a actualizar? Solamente, como dice la estructura, según el PPT, se dice adecuar semanal, mensual, ustedes lo van a ir adecuando, ¿de acuerdo? Igual, yo regreso a mi portafolio, voy a gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya tengo todas las carpetas, por ejemplo, a ver, voy a abrir una. Descripción del enfoque. A ver, ¿qué está acá? Descripción del enfoque. Ya tienen la propuesta pedagógica institucional. Ya está. Ahora, ustedes no tienen que hacer nada, absolutamente nada. Y ya lo tienen ustedes en su portafolio. Yo esto les voy a compartir. ¿Por qué? Porque otra de las funciones de Google Drive, amigos, ¿no? Si yo voy, por ejemplo, aquí donde está, en el pulsor, donde dice una cabecita, una personita, ¿ven? Donde dice una personita más. ¿Lo han visto? Ahí yo voy, le hago clic y me va a salir a mí, me va a salir a mí añadir grupos. Por ejemplo, nuestro amigo Cedric dice, ¿quién tiene cuenta de email? ¿Quién tiene cuenta de email? A ver, alguien me diga su cuenta de email para agregarlo. A ver, yo, por ejemplo, agrego a Lucero Ninapay, ¿no? Ya la agregué, entonces yo comparto con ella, ¿de acuerdo? Y todo lo que está en este portafolio lo va a recibir Lucero. Pero miren, si es que yo quiero compartir todo lo del portafolio, yo tengo que abrir la carpeta principal que dice portafolio quinto grado para poder compartir toda la información de la carpeta con Lucero, o póngame que yo lo quiero compartir con Cedric. Yo tengo que abrir la carpeta principal, ponerle las cabecitas de las personitas y salgo a compartir todo el portafolio. Pero si yo quiero solamente compartir de repente de este portafolio de quinto grado, yo solamente quiero compartir la administración de los resultados, le hago clic en la cabecita cuando está abierto, administración de los resultados, solamente comparto la administración de los resultados. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro, amigos? Ahora miren, cuando ustedes quieran compartir, voy a la cabecita, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a poner, ya está. Y miren, apareció liguga42gmail.com. Y aquí a la derecha dice editor. Si es que yo le hago clic en el triangulito, puedo seleccionar lector. Si yo selecciono el lector, significa que quien lo va a recibir, a quien lo estoy agregando, solamente lo va a poder leer, pero no lo va a poder modificar. Pero si yo le hago clic en editor, quiere decir que toda la información que yo le estoy enviando, él lo va a poder modificar. Ahora, si yo solamente lo pongo como lector y está lo que él recibe en Word, él lo va a poder bajar en Word, lo va a poder leer, va a poder modificar, pero solamente para él, pero no para tu tarjeta que está en el Drive. ¿Me dejo entender? No, él lo podrá modificar para él, pero no modifica tu
carpeta de Drive, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una forma importante que nosotros debemos de manejar para nosotros compartir, ¿qué cosa? ¿No? Todo nuestro portafolio. Ahora vamos a tomar compromisos compartiendo el portafolio con el equipo de grado en primaria, el equipo de áreas en secundaria y también con el equipo directivo para poder nosotros, como les decía, que este portafolio cumpla su función de reflexión, de análisis, perdón, primero de acopio de evidencias, análisis de evidencias, evaluación de evidencias, valoración de las evidencias, reflexión, toma de compromisos y propuesta de mejora. Es la idea, amigos, del trabajo realizado el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, yo les pido, por favor, a todos ustedes, amigos, yo les voy a, en estos momentos, yo voy a copiar el enlace, miren, yo voy a copiar el enlace, ¿de acuerdo? Yo voy a copiar el enlace de toda esa carpeta completa. Puedo copiar el enlace bien en la parte inferior, dice copiar enlace. Voy a copiar el enlace, enlace copiado. Voy a ir al WhatsApp, yendo al WhatsApp, voy a buscar a Teacher Instenianos. Voy a ir a buscar a Teacher Instenianos. Vamos a esperar que se abra. Internet un poco. Yo busco Teacher Instenianos, copio el enlace y todos a través del WhatsApp van a poder recibir el enlace y en estos momentos van a poder abrir los que tienen cuenta Gmail. Los que tienen cuenta Gmail, ahorita mismo pueden abrir en su teléfono. Ahorita, ya 2 minutos, por favor. No abre, a ver. ¿Alguna pregunta, colegas? Háganmelo por el chat, por favor. ¿Alguna pregunta? Me lo hacen por el chat. Ya en 5 minutos terminamos. Estoy copiando el enlace, estoy pegando, ¿sí? Estoy enviando Teacher Instenianos, ¿sí? Entonces, todos ellos van a recibir, han recibido todos ustedes han recibido ya la información, ¿sí? ¿Ya lo tienen? A ver, lector. ¿Lo recibieron, amigos? Sí. Espero que lo reciban. Ábranlo, a ver. Bien. Y ya están, amigos. Entonces, miren, de esta manera nosotros vamos a trabajar el portafolio virtual. Ya de manera interna, colegas, para poder terminar, ya de manera interna, nosotros a través del equipo ya directivo, en primaria y secundaria vamos a tener de repente igual reuniones un poco más focalizadas con cada equipo de grado, de área, para poder ir acompañando el trabajo de la construcción del portafolio, ¿sí? No se preocupen, ustedes déjenme en mi WhatsApp, yo le voy a poner mi número, lo de secundaria, para que ustedes me puedan escribir ahí, me puedan agregar y yo enviarles el enlace, ¿ya? Así que, bueno, amigos, yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes por su participación en este taller. Espero haya sido de su entera satisfacción y la verdad es que esperemos de que cada una de las propuestas que se están sugiriendo podamos aplicarlas, esa es la idea, de que todo lo que nosotros siempre proponemos es con la finalidad de que el trabajo nuestro en aula, ahora en la educación a distancia, mejore, ¿sí? Y sobre todo nuestros estudiantes reciban el esfuerzo nuestro y ellos puedan ir mejorando sus logros de aprendizaje. Jesús, te puedo... Te escucho, Marco. Te escucho, Marco. Sí, gracias. Pero primero, agradecerte por esta excelente capacitación, me parece muy importante. Lo que quería decirte más bien, que todas las recomendaciones que nos está dando, me gustaría que si lo podrías escribir y enviarnos para tomar en cuenta los puntos exactos que tú has tomado en cuenta, para punto por punto ir trabajando poco a poco y ir plasmando lo que nos estás sugiriendo, ¿no? Me parece muy, muy bueno. Pero sí necesitamos, porque nos ha hecho bastante extenso así el tema, pero necesitamos a ver si nos das a conocer los puntos exactos para ir ya, que tú consideras, para ir trabajándolo.
Bien, Marco, no te preocupes, voy a hacer un extracto de ello y siempre ya compromisos a asumir por cada uno de nosotros, tanto del equipo directivo y también de los docentes, frente al uso de esta herramienta de trabajo. ¿Ya? No te preocupes. Voy a hacer todo un extracto y sobre todo compromisos y tareas que nosotros tenemos que ir desarrollando en esta semana, seguramente para ya a partir de fin de mes, ¿no? Tener nosotros ya una gran parte ya de nuestro portafolio estructurado, organizado y adecuado en función a lo que se ha podido ya compartir, amigos. No te preocupes, ¿sí? No sé si hay algo bien. Ya, gracias. Yo creo que eso sería todo, amigos. Un abrazo para todos ustedes, cuídense mucho y el cariño de siempre. Muchas gracias por su trabajo. Que les vaya bien. Me despido. Gracias, profesor.